asignaturas que les voy a impartir va a ser métodos de diagnóstico. En esta vamos a tener una combinación acerca de los métodos de diagnóstico convencional o occidental y unos cuantos métodos de diagnóstico orientales o de la medicina homeópata, como ustedes lo quieran llamar, medicina alternativa. Pero esto lo vamos a ver hasta el final de la clase. Para comenzar, nosotros tenemos la unidad número 1, que es la parte de introducción de diagnóstico médico. En esto, ¿qué es lo que nosotros vamos a comenzar a indagar? Primeramente, ¿qué es el diagnóstico médico? O la propedéutica clínica, o el diagnóstico, o todo aquello que nosotros abarcan. ¿Cómo es que nosotros vamos a dar un diagnóstico? O cómo es que las demás personas, terapeutas, fisiatras, médicos convencionales, médicos orientales, etcétera, llegan a dar un diagnóstico. También debemos tomar en cuenta de que hay diferentes tipos de diagnóstico. Pero en esto, en medicina, nosotros tenemos que es el procedimiento por el cual se identifica una enfermedad, ya sea una entidad, etiológica, nosológica, un síndrome. Un síndrome es la combinación de un signo o un síntoma. Cualquier estado de salud o que el paciente se encuentre enfermo, también el estado mental en lo que refiere. En el caso de los psiquiatras, los psicólogos, ellos dictaminan su diagnóstico por medio de diferentes pruebas complementarias. Este tipo de pruebas complementarias son las que nosotros vamos a ver en esta clase. Todo este proceso de diagnóstico, la parte de diagnóstico tiene todo un proceso. Vamos en aspectos de lógica. Estos aspectos de lógica tienen que ver con respecto a las herramientas que uno ocupa. En este caso son como la anamnesis, la historia clínica, la exploración física y las exploraciones complementarias. Todas estas ustedes las van a ver más detallado en lo que es en la clase de semiología. Ahora, algo muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta es que un síntoma no es exclusivo de una enfermedad. Es decir, yo puedo presentar fiebre, pero eso no significa de que yo tenga, como puedo cursar por una infección de vías urinarias, tampoco puedo cursar por una simple catarro normal. Entonces, aquí creo que ustedes entiendan con esto, de que un signo se puede presentar en diferentes enfermedades. Entonces, cada síntoma, cada hallazgo que nosotros vayamos encontrando, esto puede ser una probabilidad de la aparición de una enfermedad. Ahí es donde caemos con el teorema de Bayes. ¿Qué es lo que dice este teorema? De que el diagnóstico de una enfermedad es la base clínica, es la base de los síntomas, y para confirmar nosotros utilizamos los hallazgos complementarios que el paciente nos va mostrando. Estos pueden ser incluyentes o excluyentes. ¿Qué quiere decir incluyentes o excluyentes? Esto quiere decir de que nosotros tenemos que nos pueden dar falsos positivos, falsos negativos, o que esas personas sí están cursando con esa enfermedad y el examen que nosotros les podamos mandar nos va a dar un positivo, un verdadero positivo. Pero sin embargo, si nosotros le mandamos ese diagnóstico o ese test que nosotros estamos intentando averiguar, que nos puede confirmar si esa enfermedad y nos da negativo, significa que esa enfermedad no es, pero una enfermedad que cursa con un cuadro clínico similar a la que el paciente está presentando en la actualidad. Ahora, cuando nosotros hacemos un diagnóstico, debemos de tomar varias cosas en cuenta, como cuáles, por ejemplo, nosotros podemos tomar en cuenta lo que es la parte de la población que se afecta, las entidades, cómo viven, las edades mayormente afectadas, la parte también de, además de la identidad, de la raza, de la cultura, del medio ambiente. ¿Por qué? Porque no va a cursar el mismo cuadro clínico las personas que tienen una enfermedad a base de lo que es un ambiente tropical, a lo que aquellas personas cursan con esa misma enfermedad, pero el ambiente donde se desarrollan es un clima templado, un clima helado. Ellas van a tener un diferente cuadro clínico, a pesar de que van a tener síntomas similares, pero el cuadro clínico puede variar. Ahora, los métodos clínicos, el proceso por el cual se lleva el diagnóstico, son 5 pasos ordenados. Entre estos tenemos la formulación, que es lo primero que ustedes van a formular, a llenar lo que es la historia clínica. Toda esta historia clínica, la anamnesis, tiene pasos estructurados a seguir. Entonces, primero se formula toda esta anamnesis según ya
sea para pediátrico, para personas ginecobstétricas, es decir, para las personas embarazadas, de medicina interna, cardiología, etcétera, etcétera, etcétera. Posteriormente nosotros vamos a recopilar toda esta información. Una vez que nosotros recopilemos toda esta información, vamos comenzando a crear hipótesis de las posibles enfermedades que los pacientes puedan tener. Tenemos la contratación, es decir, nosotros vamos y nos auxiliamos de las pruebas complementarias, los hallazgos de laboratorio, y por último, entre nuestra hipótesis y la contratación de los resultados de lo que son las pruebas complementarias, nosotros podemos dar lo que es la comprobación de lo que es esta enfermedad. Estas técnicas que se utilizan, también tenemos técnicas especiales para nosotros descubrir las enfermedades, como que la famosa enfermedad que es el cáncer. A esta técnica o este examen de laboratorio que se manda es el PCR de transcripción inversa. Este procedimiento, ¿en qué consiste? Consiste en amplificar los fragmentos del ARN mensajero portadores, porque recordemos en la clase de microbiología, cuando miramos cómo se multiplicaban estos virus, se volvían parte de lo que es nuestra célula. Estos ARN mensajeros son los portadores del genoma viral que se logran adherir y además convertirse en una de nuestras células y pasar desapercibido. Mediante esta prueba, nosotros es posible detectar la presencia de una célula cancerosa entre 1 millón de células. Por eso es que se dice de que si nosotros descubrimos esta célula cancerosa a tiempo, podemos evitar la reproducción de esta, y ahí es donde nosotros decimos que el cáncer se puede curar si se descubre al tiempo. Pero también tenemos diferentes tipos de diagnósticos. Hay un sinnúmero de tipos de diagnósticos, pero aquí vamos a mencionar unos cuantos. Tenemos el diagnóstico clínico o individual. ¿Vale? Este simplemente son las condiciones o los contrastes que puede presentar el enfermo único. Un único paciente puede presentar esto y nosotros vamos a crear un diagnóstico individual solamente para ese paciente. Un diagnóstico de certeza es un diagnóstico que ya lo tenemos completamente confirmado a través de la interpretación y el análisis de los exámenes de laboratorio. Un diagnóstico diferencial es cuando una persona cursa con un cuadro clínico de signos o síntomas y que puede ese cuadro ser la causa de diferentes entidades patológicas, de diferentes enfermedades. Es por ello que posteriormente uno crea su hipótesis y comienza a hacer diagnóstico diferencial. Puede padecer quizás de 3 enfermedades o puede ser el mayor potencial diagnóstico 3 enfermedades. ¿Por qué? Porque estas 3 enfermedades cursan con un cuadro clínico similar. El diagnóstico presuntivo es aquel que nosotros consideramos que puede ser simplemente con la poca información que el paciente nos está dando, es decir, sin la ayuda de un examen complementario. Ahora, tenemos que según la prevalencia de cada enfermedad en cada población, un mismo síntoma o síndrome puede producir un diagnóstico diferente en cada población. Es decir, cada síndrome puede estar producido por una enfermedad diferente en cada población. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que muchos síntomas pueden generar una patología, pero esos mismos síntomas se pueden presentar en otra patología. Lo que hemos estado diciendo, tenemos como por ejemplo un conjunto de síntomas como la diarrea, el vómito, el malestar general. Esto puede ser una infección intestinal causada por parásitos, pero estos mismos síntomas pueden ser presentados por una infección causada por bacterias. Entonces, ya se fijaron como ambas son una infección intestinal, pero una es causada por parásitos y otra es causada por bacterias. Ahí es cuando los exámenes complementarios, las pruebas de diagnóstico, nos pueden ayudar a saber cuándo es bacteriana, cuándo es parasitaria. Los problemas del diagnóstico que nosotros presentamos, un diagnóstico tardío, es decir, de que nosotros podamos darle al paciente un tratamiento presuntivo a base del diagnóstico que nosotros presuntivo, valga la redundancia, o pensamos que es. Pero ¿qué es lo que pasa? De que si nosotros estamos dando ese tratamiento y no es el efectivo y tenemos un diagnóstico tardío, es decir, nosotros sabemos cuál es el diagnóstico hasta después de hacerle las pruebas y sin embargo ya le dimos antes lo que es el tratamiento, este paciente puede hacer resistencia a los medicamentos que le estemos haciendo o si no crea una resistencia de
fraude. ¿Por qué? Porque no dimos un tratamiento adecuado para el diagnóstico que realmente era, sino que dimos un tratamiento para el diagnóstico presuntivo que creímos que era. O simplemente en muchos casos en la medicina convencional lo que se da es por tener un diagnóstico tardío, el paciente muere. Un diagnóstico ausente es decir que no se encuentra ese diagnóstico, no sabemos exactamente lo que es. Diagnóstico genérico es de que este diagnóstico de base puede ser el causante de otras enfermedades adyacentes a él. Es decir, una enfermedad puede tener efectos colaterales o efectos secundarios, efectos adversos, no solo el medicamento. Entonces, este va a generar otra enfermedad, es decir, complicaciones de esta enfermedad. Diagnóstico inexacto cuando no estamos seguros de que ese sea el diagnóstico. El diagnóstico de moda es cuando está tratando en la región un virus. Pongamos el ejemplo de Nicaragua que pasó la epidemia y actualmente también pasa con lo que es el virus de chikungunya o actualmente el virus de Zika. ¿Qué es lo que pasa? Que si las personas comienzan a cursar con fiebre, dolor articular y alergia, el rash maculopapular, uno dice, chikungunya, y quizás no es esa enfermedad, quizás es otro virus que está atacando o un virus que tiene un cuadro clínico, una sintomatología bastante similar a este. Entonces, ahí está lo que es el diagnóstico de moda. Como yo presento fiebre y dolor articular, las personas tienden a creer que es un virus de chikungunya, pero sin embargo también ese mismo cuadro clínico de fiebre y dolor articular puede presentarse en una infección de vías urinarias bastante severa. Tenemos sobrediagnóstico, es decir, de que ponemos un diagnóstico, lo ponemos encima de otro y damos otro por otro, otro por otro. ¿Qué quiere decir esto de sobrediagnóstico? Esto quiere decir de que, a ver, ¿cómo les explico? La parte del sobrediagnóstico es cuando nosotros sobrevaloramos, por así decirlo, el diagnóstico. No creemos que este diagnóstico pueda dar paso a lo que es otra enfermedad, o simplemente son varios diagnósticos en una misma persona. Como por ejemplo las personas que son hipertensas, que padecen de la presión alta, estas personas tarde o temprano llegan a desarrollar diabetes, o personas que padecen de diabetes mellitus, es decir, azúcar en la sangre, tienden a desarrollar lo que es hipertensión, tienden a desarrollar problemas del riñón, tienden a desarrollar problemas de insuficiencia venosa. Entonces, estos son sobrediagnósticos. Uno genera otro y otro y otro, un sinnúmero de patologías para una sola persona. El etiquetamiento, esto es simplemente una patología que el paciente tiene. Está etiquetado porque padeció de esto, se vuelve parte de su antecedente. Y cada diagnóstica también es muy similar al sobrediagnóstico. Es un sinnúmero de diagnósticos, pero de diferentes patologías de índole que padece el paciente. No es de que una desarrolló la otra, sino de que tiene diferentes patologías ese paciente por diferentes causas. Ahora, las herramientas diagnósticas son los síntomas, los signos y la exploración física o la semiotecnia. ¿Qué son los síntomas? Sencillo, es todo lo subjetivo que nos dice el paciente. ¿Qué quiere decir esto? Lo subjetivo es lo que no se puede cuantificar, no podemos ver. Como por ejemplo tenemos el dolor de cabeza. Nosotros no tenemos un dolómetro que me diga, que yo se lo ponga al paciente y me diga que anda a un grado 10 de dolor. No, yo le puedo decir al paciente cuánto anda su dolor del 1 al 10, donde 1 es más leve y 0 es severo. Como yo no sé qué tipo de dolor tiene el paciente me puede decir, mire, tengo 10 y quizás anda tranquilo, pero yo no siento su dolor. Entonces, esto es subjetivo. En cambio, los signos es algo objetivo, algo que podemos ver, algo que podemos medir, como por ejemplo la presión arterial, la temperatura, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Y la exploración física o la semiotecnia, esta está a base de 4 elementos principales, dentro de los cuales tenemos la palpación, auscultación, percusión, y también tenemos palpación, percusión, auscultación y olfacción. Es decir, nosotros también tenemos que oler.
Ahora, tenemos de que los tipos de exámenes o de pruebas complementarias, tenemos las pruebas de laboratorio. Estas son análisis que se le hacen, generalmente son análisis bioquímicos con diferentes tipos de líquidos corporales. ¿Qué quiere decir diferentes tipos de líquidos corporales? Son los diferentes líquidos que nosotros podemos extraer de nuestro cuerpo, como por ejemplo la sangre, el líquido cefalorraquídeo, la médula espinal, análisis pleural, una gasometría no es sangre de la vena, sino que es sangre de una arteria. También tenemos las técnicas de diagnóstico por imagen, que las más conocidas son la ecografía, el ultrasonido, la resonancia magnética, la tomografía axial computarizada. También tenemos la técnica endoscópica, la fibrobroncoscopía, que es un tubo que se inserta a través de la boca para llegar a lo que son los bronquios, la colonoscopía, que se inserta un tubo para ver la imagen de lo que es del colon y se inserta a través de la región anal, la gastroscopía por la región de la boca hasta llegar a lo que es, en este caso, lo que es el estómago, la coloscopía, la laparoscopía, la laringoscopía y de último es la biopsia. La biopsia se hace para descartar una masa o simplemente un tejido extraño que ha crecido en el cuerpo, y en eso descartamos si es maligno o si es benigno. Esta puede ser incisional o excisional. Excisional simplemente se dice que se corta una parte de lo que es la masa. Incisional es una extensión completa de lo que es esta masa o este tejido anómalo que tiene. Ahora, las características de una prueba diagnóstica, nosotros tenemos que deben ser exigidas tres principalmente: la validez, la reproductividad, la efectividad de esta prueba. La validez es el grado de usted que mide lo que se supone que debe medir. ¿Qué quiere decir esto? La validez es la frecuencia con que las veces que yo haga esta prueba me puede dar positivo a esta enfermedad. Estos pueden ser confirmados. Si me da positivo en esta enfermedad, yo puedo comprobarlo con otro examen de laboratorio aún más complejo y riguroso, y estos me van a dar que sí. ¿Por qué? Porque depende de la validez que tenga mi prueba para diagnosticarme esta enfermedad en el primer momento. La reproductividad, ¿qué quiere decir esto? Que no importa cuántas veces yo repita esa prueba me va a asegurar que en esta enfermedad ella me va a dar positivo si el paciente tiene los hallazgos clínicos correspondientes, tanto externos como internos. Y la seguridad es la certeza que yo tengo de que esta prueba me va a detectar la presencia de este agente patógeno que está causando un estrago en el cuerpo. Pero todo esto, lo que determina la validez de una test, de un examen de laboratorio, es la sensibilidad y la especificidad. ¿Qué es la sensibilidad? Esto es lo que indica la probabilidad de que un paciente esté realmente enfermo siendo el resultado positivo. Por lo tanto, es la capacidad de un test para detectar realmente la presencia de la enfermedad. Mientras mayor sea mi sensibilidad, mayor va a ser la capacidad de esta prueba diagnóstica para detectarme la presencia de este agente patógeno. Y la especificidad es la capacidad de un test para detectar la ausencia de esta enfermedad. Es decir, mi sensibilidad es este examen que estoy haciendo es sensible a este agente patógeno. Por lo tanto, si es sensible, me va a dar un verdadero positivo. Y mi especificidad es, vean, que si esta persona no está cursando con ese agente patógeno, no me va a dar esta enfermedad, porque es la capacidad de usted para detectar la ausencia de esta enfermedad. Esto debe de tener ambos en la validez. Mientras mayor sea mi sensibilidad, mayor será mi capacidad de especificidad. Ahora, no tienen que olvidar que la mejor forma de diagnóstico no es a través de las pruebas complementarias, es a través de la historia clínica, de la exploración física que uno le haga al paciente. Por eso se le dicen pruebas de test complementarias o exámenes complementarios, como ustedes quieran llamarlo. ¿Por qué? Porque simplemente van a complementar, a ayudar mi diagnóstico. Sí son necesarios en ocasiones, pero donde se reúne la mayor información para yo saber qué prueba voy a mandar. Aquí es donde
parte de los exámenes de laboratorio, las pruebas complementarias. Entonces, recuerden, a mayor sensibilidad, que esto lo que me va a ayudar es a detectar la presencia del agente patógeno, mayor va a ser mi especificidad, porque así si este examen de laboratorio tiene una sensibilidad alta, mi especificidad va a ser igual de alta, que me logre decir si este no está cursando con este agente patógeno. Ahora, también tenemos la parte de la eficacia de una prueba diagnóstica, es decir, de los valores predictivos. Estos van a ser tanto un valor predictivo positivo o un valor predictivo negativo. Esto no va a ser algo explorable a poblaciones diferentes. ¿Por qué? Como se lo dije anteriormente, los hallazgos que yo encuentro en una población que su clima es tropical no van a ser los mismos hallazgos que yo encuentro en una región de clima templado, de clima helado. No va a ser lo mismo de la región norte de mi país, como ellos tengan su sistema inmunológico, como ellos se adapten a la región sur de mi país, porque estos tienen diferentes medio ambientes, diferentes maneras de vivir, diferentes maneras de cuidado y diferentes medicinas que en ocasiones ellos pueden recibirla, quizás el lado norte la puede recibir semanal, el lado sur la puede recibir cada 2 semanas, y diferentes maneras, diferentes características. Entonces, este valor ustedes no lo pueden explorar en diferentes tipos de regiones. Cuando me va a dar un valor predictivo positivo o cuando va a ser un valor predictivo negativo. ¿Por qué? Recuerden, debido a las diferentes entidades regionales, a pesar de que se estén en el mismo país. Entonces tenemos que el valor predictivo positivo, ¿qué es lo que hace? Que indica la probabilidad de que este paciente curse con esta enfermedad para obtener un resultado obviamente positivo del test. Y el valor predictivo negativo es la probabilidad de que el paciente no padezca de esta enfermedad. Si yo estoy en la región sur, mira, un paciente de la región norte, yo no le puedo aplicar un test de manera específica que solo le aplico a la región sur. ¿Por qué? Porque él me puede dar un falso positivo, porque quizás las características que tienen en la región norte no son las mismas que tienen en la características en la región sur. Entonces aquí yo me estoy arriesgando a un valor predictivo negativo o un valor predictivo positivo. Entonces yo tengo que hacer otras pruebas anteriormente básicas para después ir a la prueba complementaria exacta que yo le puedo hacer para que realmente me indique. O en un dado caso, como normalmente hacemos médicos, es mandar hasta 2 o 3 veces esa misma prueba para tener un valor predictivo positivo o negativo, porque puede que la primera prueba no salga positiva, la segunda prueba negativa y la tercera positiva. Ahí es donde se hace el debate, y es por eso que los doctores mandan hasta 2 o 3 veces la misma prueba para asegurarse de que no recibieron un falso negativo o un falso positivo. Ahora también tenemos que estas pruebas analíticas se solicitan en función de los síntomas que pueda presentar el paciente. De la manera más general tenemos el análisis de sangre. Como ya sabemos, es un fluido corporal distinto en los tipos de células que están producidas por los distintos órganos, ¿verdad? Los valores normales van en dependencia de que si es un niño, si es un adulto, si es un señor de la tercera edad, además que la persona está sana y no está sana, y diferentes tipos de análisis de sangre que hay. Nosotros vamos a ver los más comunes que ustedes puedan observar. Ahora, ¿cuáles son estas pruebas de análisis? Además de la de sangre, tenemos el análisis de orina, tenemos el análisis de cefalorraquídeo, el análisis de líquido pleural, análisis de la S y el estudio de exudado nasofaríngeo, que esto es lo que se hace, un estudio existente en la parte posterior de lo que son las fosas nasales. Entonces, aquí en la imagen ustedes pueden observar, primeramente, en esta imagen a mi izquierda superior, la extracción de lo que es el análisis de sangre que es extraído de una vena. Cuando es una gasometría, es un examen por lo general extraído de una arteria. El examen de lo que es el líquido pleural, podemos ver donde se encuentran los pulmones y la costilla, hay un líquido intersticial o el líquido pleural que es la pleura pulmonar y parietal.
ese es el que se extrae. Es decir, inserto la aguja en lo que son entre los espacios intercostales y penetro no tan profundo para perforar el pulmón, pero sí lo suficiente como para extraer el líquido que se encuentra. La extracción del líquido cefalorraquídeo, que es sumamente doloroso y se hace entre las vértebras. Eso sí tiene que hacer con mucho cuidado debido a que muchas veces se puede lesionar los nervios y que el paciente quede con un dolor permanente en lo que son la columna o la región donde se viene afectada. Y cuando se hace una recolección de médula ósea de un donante o algo, se extrae lo que es la parte posterior, exactamente en el hueso de la cadera, que ahí tenemos que pasan nuestras médulas, además de la columna vertebral en lo que son las piernas. Ahora, los diagnósticos por imagen o imagenología, tenemos que existe una parte de lo que es la radiología. En esta radiología nosotros se van a diagnosticar las causas de los síntomas. Si el paciente refiere a andar como un dolor en lo que es en la región del pie o en una región de la mano, en diferentes partes del cuerpo, sencillamente debido a un accidente, se podría decir, sencillamente se manda una radiografía en el área donde se encuentra afectada y nosotros podemos descartar si es una fractura, una fisura, etcétera. También se vigila la respuesta de un determinado tratamiento, es decir, por lo general ortopedistas que son especialistas en huesos mandan quizás por un mes o más de un mes lo que es el yeso para tener fijado lo que es la parte ya sea de la mano, de la rodilla, lo que es la pantorrilla, etcétera. Hacen una radiografía antes de ponerle yeso y después de que el mes pasa según las indicaciones del doctor, corresponde a cuando se quita el yeso después del mes hacerse una radiografía posteriormente, o cuando se dice que se ponen los famosos clavos, se hace una antes de lo que es la cirugía y luego posterior a una de la cirugía para ver cómo está el tratamiento. También se dice que se detectan diferentes enfermedades como lo que es el cáncer y cardiopatía, pero se miran ya no por una radiografía simple, sino por un tipo de radiografía un poco más compleja. Los más comunes que nosotros tenemos acá son la radiografía simple, la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética. La ultrasonografía o ecosonografía son lo que son transductores de ultrasonidos que son inofensivos. Mayormente se ocupa, que es bastante popular, para hacer ultrasonido pélvico. En el caso de las personas madres también se ocupa el renal para explorar lo que son los riñones. Tenemos el abdominal para explorar toda la cavidad abdominal y ver las regiones del flanco derecho, como lo que tenemos ahí, el hígado. También tenemos el flanco izquierdo por la parte del páncreas, los intestinos, muchas veces la vejiga. Y también tenemos el famoso Doppler, que lo que se encarga de ver es con respecto a la parte de los que son las venas. Cuando a una persona le detectan insuficiencia venosa, tienen que pasar por este examen de ultrasonografía que se llama Doppler. Pero ¿qué es esto de la imagenología o la ecografía? Es un procedimiento de diagnóstico que emplea el ultrasonido para crear imágenes, ya sea bidimensionales, que son las de blanco y negro, o tridimensionales, que estas son más avanzadas. Esto es un procedimiento sencillo, no es invasivo, y siempre una pequeña radiación que se usa con frecuencia para visualizar lo que son en efecto información, pero son inofensivos, no causan ningún daño. Y bueno, muchachos, esta ha sido toda la clase de lo que